ADN libre circulante como predictor de la mortalidad en pacientes críticos con fracaso renal agudo tratados con técnicas continuas de reemplazo renal. Adelante. Vale, buenos días, soy Alberto Albella, soy residente de primer año del Hospital General de Castellón y nada, voy a hablar sobre el ADN circulante como predictor de la mortalidad en los pacientes críticos que están con fracaso renal agudo y en tratamiento con terapias continuas de reemplazo renal. ¿Y qué es el ADN libre circulante o de dónde viene? Pues para eso tenemos que comprender primero estos tres procesos: la inflamación, el estrés oxidativo y la apoptosis. La inflamación que produce la lesión por isquemia reperfusión genera un aumento del estrés oxidativo y esta a su vez causa la muerte celular y la apoptosis, generando la liberación del material de la cromatina, ¿vale?, al espacio extracelular. Esta cromatina se libera en forma de histonas, de ADN bicatenario y de nucleosomas, ocasionando citotoxicidad y una importante inflamación, que a su vez actúan como patrones de daño asociado molecular y mediante la vía Toll-like receptor 9 perpetúan la cascada de la inflamación y perpetúan este ciclo. En los últimos años se ha estado estudiando este biomarcador, el ADN libre circulante, como factor pronóstico en ciertas dolencias como procesos oncológicos, enfermedad renal crónica o incluso traumatismos. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es analizar el efecto de este biomarcador en la apoptosis con dos estrategias de anticoagulación del sistema extracorpóreo, la heparina y el citrato, en pacientes que, como mencionaba antes, están con fracaso renal agudo y en tratamiento con terapias continuas de reemplazo renal, y determinar si existen diferencias entre ambos. Se hizo un estudio prospectivo aleatorizado en dos UCIs de la Comunidad Valenciana entre 2018 y 2022, entre medias hubo un parón por la pandemia. En el grupo de estudio se seleccionaron a 20 pacientes con fracaso renal agudo y en tratamiento con terapias continuas de reemplazo renal. Se aleatorizó uno a uno la asignación del tipo de anticoagulación y el tipo de circulación extracorpórea fue hemodiálisis venovenosa continua. En todos los pacientes se usó una membrana de polisulfona para evitar diferencias en cuanto a biocompatibilidad de membranas. En el grupo control se seleccionaron 8 voluntarios sanos, seleccionados acorde a sexo y edad con el grupo de estudio para que no hubiera mayores diferencias. ¿Qué variables usamos? Variables demográficas, parámetros analíticos de seguimiento habitual y como biomarcador de la apoptosis seleccionamos el ADN celular libre circulante, que a partir de ahora, para no ser redundante, lo mencionaré solo como ADN. Se tomaron muestras antes del inicio de la terapia, a los 60 minutos y a las 24 horas. Y las muestras se tomaron del prefiltro, del posfiltro y del efluente. Cabe destacar que no se encontraron en ninguna de las muestras este biomarcador en el efluente, por eso lo omitiremos. Se extrajeron las muestras, se procesaron y se conservaron a menos 70 grados. El ADN se analizó mediante citometría de flujo con verdes y tox. ¿Qué resultados tuvimos? Pues el 85% fueron varones, la media de edad fue de 64,6 años, no hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la estancia en UCI hospitalaria, duración del tratamiento, respecto al tipo de anticoagulación y por la supervivencia. La mortalidad en la UCI fue de 7 pacientes, el 35%, uno más a nivel hospitalario, del 40%, y no se observaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad predicha por el SAPS-3 y la observada. A nivel de más resultados, se observó un aumento de la concentración del ADN en el grupo de los pacientes, una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la duración del tratamiento, las cifras de este ADN fueron aumentando. Se realizó un análisis ANOVA factorial mixto en el que se observó pues un efecto significativo del tiempo de tratamiento con respecto a la concentración plasmática de este ADN. En cuanto al tipo de anticoagulación, la concentración de ADN fue mayor en el grupo de la heparina, aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas, aunque la tendencia es a un incremento mayor en este grupo, en el de la heparina. En cuanto al análisis de la supervivencia, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo 1 post-filtro y el tiempo 2 post-filtro. Se hizo un análisis por pares y se observó que en el tiempo 2 prefiltro hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la concentración de ADN en el grupo de los fallecidos, es decir, los fallecidos tenían más ADN libre circulante. Se hizo para esta muestra una curva ROC que mostró un área debajo de la curva de 0,85 y
y obtuvimos un valor, el valor de 1818,24 nanogramos mililitro. Este valor, en la muestra que he mencionado, en el tiempo 2 prefiltro, mostró una sensibilidad del 0,75 y una especificidad del 0,91 para predecir la mortalidad. En la prueba de Fisher se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes vivos al alta y los fallecidos, es decir, en la supervivencia, para este valor. Luego, en el análisis de la regresión logística, para este mismo valor se encontró una asociación estadísticamente significativa. Ahí recalcar el alto intervalo de confianza y ahí radica una de las principales limitaciones de este estudio, que es el escaso tamaño muestral. La prueba de Rodé-Espinoa mostró una correlación positiva moderada entre la supervivencia, entre el estado del alta de UCI y el valor del ADN prefiltro en el tiempo 2 con 1818. ¿Y qué podemos sacar de conclusiones? Pues tres cosas: que las terapias continuas se asocian de manera significativa con un incremento del ADN libre circulante, que el aumento de este ADN libre circulante se asocia con un mayor riesgo de fallecimiento y que el ADN libre circulante podría servir como un biomarcador plasmático viable de riesgo de fallecimiento en pacientes en tratamiento con terapias continuas de reemplazo renal. Y esto es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, enhorabuena. Gracias.